Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabia, Yo soy Cristina. somos psicólogas en Psicoarte y el día de hoy estamos para hablar de un tema súper importante que es la inteligencia emocional. Desde todas las edades, cómo se da, qué es la inteligencia emocional. También vamos a ver cómo podemos explicarle a los más chiquitos sobre inteligencia emocional, ¿cierto? Y también algunos tips para los papás para que puedan aplicar este concepto, esta habilidad en casa, ¿de Ujú. acuerdo? Sí, genial. Gracias, Fabi. Gracias también a ustedes por escucharnos. Y vamos a poder explorar un poquito todo lo que es la inteligencia emocional, tanto conceptos de qué es, como tanto herramientas para poder ponerlas en práctica en casa. Así es. Entonces vamos a comenzar. El día de hoy está Cristina acompañándonos. Ella es terapeuta de niños también y es una de las psicólogas del staff en donde está haciendo también circuito socioemocional, que justamente abarca las cuatro, digamos, áreas de la inteligencia emocional, ¿verdad, Cris? Ujú. Sí, en circuito trabajamos con los chicos tanto un poco autoestima, ¿no? Ujú. Que los chicos puedan conocerse desde chiquititos, ¿no? Ya desde 3 años trabajamos un poco las habilidades sociales, nos gusta trabajar también en equipo, ¿no? Eh, y bien, tanto habilidades sociales, autoestima, trabajamos también la empatía, ¿no? Ujú. Guiándolos también un poquito a que conozcan a sus otros compañeros, mientras que también saben cómo manejar, ¿no? Distintos conflictos que van saliendo. Así es, y qué importante lo que dices, saber cómo manejar estos conflictos Ujú, implica mucho de reconocer también emociones propias, implica mucho de respetar opiniones diferentes, saber cómo dar una ujú. opinión hacia otra persona. Entonces, vamos a iniciar el podcast con la pregunta que todo el mundo nos hace. ¿Qué es la inteligencia emocional? Si yo soy papá, mamá y no estoy tan involucrada en el tema, ¿qué puedo saber sobre la inteligencia emocional? Ujú. Yo lo consideraría como una habilidad que se aprende, no es algo que esté en nosotros de por sí. Claro, ¿no? Porque a veces Ujú. entendemos como inteligencia, es como, ah, naces con eso, pero al Exacto. contrario, ¿no? Es una capacidad que se va entrenando, ¿no? Poco Ujú. a poco, que vamos desde chiquitos aprendiendo, también lo podemos fortalecer de más grandes, ¿no? Entonces, son estas distintas capacidades que básicamente son, ¿no? También al público le cuento, básicamente es poder reconocer nuestras emociones y también en los demás, ¿no? Así es una Ujú, habilidad, es una capacidad entrenada que además de ello nos implica, nos invita más bien a nosotros a poder reconocer emociones en el otro, poder gestionar esas ujú, emociones propias y también a resolver conflictos. Entonces es un conjunto de habilidades que nos permite desarrollar a nivel social y afectivo en ujú. diferentes edades, no es exclusiva solo de los adultos o de los niños desde cierta edad, sino que se va aprendiendo a lo largo de los años y con el desafío social que todos tenemos, ¿verdad? Claro. Primero comenzamos en casa, con los hermanos, con los Ujú, papás, luego ya un poco más grande, la familia extensa, los abuelos, los primos, luego vamos al nido, comenzamos esas diferentes etapas de socialización y cada etapa viene con un reto. Entonces, ujú, un poco para poder sumergirnos en esta pregunta de qué es la inteligencia emocional y cómo son los desafíos de acuerdo a las edades, ¿qué te ujú, parece si explicamos un poco de cómo funciona el cerebro en sí ujú. sobre esta parte de la inteligencia emocional? Sí. Bueno, el cerebro conocemos que es como una Ujú. esponjita, ¿no? Así es. Entonces, desde chiquitos vamos aprendiendo, vamos moldeando ese cerebro, conociendo distintas situaciones que las vamos almacenando, ¿no? En Ujú. nuestro cerebro. Entonces, bueno, o Vamos sea, absorbiendo bastante ajá, información, ¿no? De diferente claro, forma. claro, y un dato que a nosotros también siempre nos gusta acá decir en psicoarte es que esta racionalidad del cerebro recién llega a los 25 años, ¿no? Claro. Entonces, por eso cuando hablamos del cerebro de los chicos es bastante importante ver cómo lo importante que es esta niñez, ¿no? Para que Ujú. ellos puedan absorber la mayor cantidad de herramientas posible para cuando lleguen a los 25, digamos, ya tengan esa Preparado. base, ¿no? Ajá, Exacto. claro. Y también es importante el entender que cada etapa, como les mencionaba, tiene un nuevo reto, un nuevo desafío. Sin embargo, el cerebro pues se va adaptando poco a poco, Ujú, ¿no? Entonces, esa teoría de Daniel Siegel es muy interesante porque nos habla, nos explica que el cerebro
pues tiene algunas áreas que debemos conocer, ¿no? Está el tronco, donde está de repente la parte de la emoción, un poco más como la parte de, quizás donde tenemos las cosas más esenciales como respirar, comer necesidades, ¿no? Algo base, Claro. algo que no controlas tú porque sí. A ver, vamos, todos respiramos y Claro. todos nos regulamos a través de la respiración. Claro, necesidades básicas, Exacto, digamos, ¿no? Acá en la palma. En la palma. Y luego está esta parte media, donde, bueno, ya vemos el sistema límbico, las emociones, donde vemos un poco ya, entramos un poco más a cómo son las emociones de cada uno, ¿no? Entonces acá está la parte de las emociones. Y por último tenemos esta corteza, como esta coraza, ¿no? Esta parte de la coraza en donde acá vamos a ver las percepciones, ¿no? Por este lado vemos la percepción de nuestro mundo, cómo yo estoy viendo, cómo yo estoy interpretando la realidad en donde vivo. Y por este lado medio, ¿no? Es el desarrollo de la corteza prefrontal. ¿Dónde está la corteza prefrontal? Es este lado de acá, Aquí. en la frente. Entonces, esta corteza prefrontal nos permite justamente racionalizar un poco más sobre qué somos, quiénes somos, cómo gestionamos algún problema, alguna situación, cómo resolvemos conflictos. Vamos a ir viendo un poco más que esto se va a ir, digamos, incrementando, ¿no? Con los desafíos que vaya teniendo la persona, ¿verdad? Desde los más chiquitos, de repente mi primer reto de frustración fue que me digan que no. Cuando comienzan los chiquitos a decirles sí, no. No hagas eso. Ya cómo reacciona el infante es súper interesante porque hay algunos que, Fabia, cuando yo le digo a mi hijo que no, comienza a molestarse o tira las cosas. O de repente cuando yo le digo solo la palabra no, se asusta y se va corriendo. Entonces tenemos distintos tipos de reacciones, pero ya luego no es solamente que te diga que no. A veces es cuando le niego algo, estamos en el centro comercial, mi hijo tiene 7 años, 6 años, y cuando le niego algo comienza a enojarse, de repente hace puchero, se pone como un poco malhumorado. Claro, y o sea, justo también a veces tenemos este tipo de ejemplos, ¿no? En consulta de, Fabia, pero ¿por qué me pasa eso si yo ya lo he hablado con él en casa? Claro. ¿Por qué me pasa esto si ya digamos... Sí, yo ya le dije. Claro, yo ya le dije, si ya hicimos esta dinámica, entonces regresamos de nuevo como al cerebro, ¿no? Al punto de partida que es... claro, que es que los chicos todavía recién están aprendiendo a autorregularse ellos mismos, ¿no? Entonces es todo este proceso de estar con ellos, acompañar, y por eso vamos a hablar un poquito también más adelante de eso, de cómo manejarlo en casa y poder acompañarlos en este proceso de que poco a poco vayan regulándose ellos por ellos mismos, ¿no? Y vayan fortaleciendo esta inteligencia emocional. Así es, que es una habilidad, la autorregulación de las emociones, ¿no? No es que mi hijo de 2 años, mi hijo de 5, mi hijo de 8, mi hijo de 16 vayan a poder aprenderlo por sí solos. De hecho, tenemos que explicárselos porque quizás eso es lo que nos está faltando en la crianza, ¿no? La anticipación, la comunicación, el por qué pasan las cosas o por qué sucede. Entonces, como veníamos explicando, esta teoría nos permite saber que quizás en ese momento donde tu hijo no está regulado, está descontrolado, o de alguna manera tú has visto por sus características que está desbordado emocionalmente, el cerebro lo que hace es, bueno, esta es mi parte racional, yo acá actúo bien, me porto bien, qué bonito, hasta que pasa algo, me enfrento a un nuevo desafío y ¡puf!, me destapo, como dicen, ¿no? Claro, como... Chao. ¡Wow! ¿Qué es esto? Nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo. No puedo. No puedo. Y sale, obviamente, la parte racional, que nos queda la parte de las emociones, y luego pues somos por instinto. Claro. Entonces, es difícil poder enseñarle a nuestros hijos este proceso de regulación, ¿no? De hecho, incluso nosotros mismos como adultos seguimos en el proceso de aprendizaje de regularnos emocionalmente. Y algo que los invitamos también a reconocer es que todos estamos en este proceso, tanto chicos como grandes, estamos en un proceso de saber cuáles son las herramientas para poder
autorregularnos y que esta es una habilidad entrenada y que sobre todo tiene que ser constante, ¿cierto? Ujú. Porque de nada me sirve hacerlo cuando él tiene 5, cuando él tiene 7 y después cuando él tiene 16, el que se regula es papá o mamá, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en eso, en esto en casa, de cómo aprender Ujú, a regularme y cómo aprender a regular a mi hijo para poder ujú. enseñarle un poco más, ¿no? Sobre todo si es una nueva habilidad. Recordemos cuando comenzamos a andar en bicicleta. Tú, papá, mamá, estás atrás del niño, hasta que en un punto sabes que lo puede hacer por sí solo y lo sueltas. Ujú. Pero desde un comienzo estás atrás del niño enseñándole cómo tiene que agarrar el timón, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que subir a la bicicleta. Lo mismo sucede con la inteligencia emocional. Tú tienes que Ujú. enseñarle, tú tienes que mapear un poco el camino para que él o ella vaya entrenándose con esos distintos desafíos. Claro. Hablando de entrenar, Cris, no sé si podría ser bueno también explicarle a los papás cómo de repente, ya entrando un poco más al tema de estrategias, Ujú. cómo se puede enseñar sobre esta regulación de emociones. Comencemos desde los más chicos, que aprovechando que tú estás en circuito y Ujú. tienes contacto con papis o mamis de niños desde 3, 4, 5 años. Sí, tal cual, porque a veces hablamos de, ok, hay que enseñarles, pero como papás no sabemos por dónde empezar, ¿no? Entonces, Ujú, siempre nosotros hablamos que un punto de partida es poder identificar la emoción, ujú, ¿no? Con eso hablamos de cuando suceda algo en casa que por ahí enoje, frustre a nuestro hijo, ¿no? Vemos que está un poco desbordado, siempre poder etiquetar la emoción, ¿no? Y de repente... mirarlo, ¿no? verbalizarlo. Fijamente, cerciorarnos que nos esté escuchando, que nos esté mirando y decirle, ok, tú te sientes así, ¿no? Te Ujú, sientes enojado, ahorita te enojado. sientes frustrado, ¿no? O de repente si lo vemos un poco triste, es, ok, en ese momento estás sintiendo tristeza, ¿no? Así Siempre un es. primer paso es poder darle a conocer las distintas emociones que tenemos, ¿no? Tanto en el momento cuando las estás sintiendo, como también en otros momentos, ¿no? Más como juego, más qué emociones tenemos, de repente si podemos dibujarlas, de Ujú, repente armarlas en plastelina, ¿no? Un poco familiarizarnos con esas emociones para cuando llegue la situación, ya claro. poder decirle, mira, ¿te acuerdas que hablamos de la tristeza? Ahorita yo creo que te sientes un poco triste, ¿no? Así es, y creo que Ujú. es importante lo que dices, no solamente identificarlo, sino también verbalizarlo, porque Ujú. cada emoción viene a enseñar algo. Y es algo que a veces Claro. nos olvidamos, ¿no? Ujú. Podemos identificar que está enojado o enojada, pero no se lo decimos como papá o como mamá. O Ujú. de repente identifico que mi hijo está triste, pero no se lo digo. Solamente me voy al... Creo que te sientes mal, ¿no? Claro. O no te Ujú. sientes tan bien, pero bien o mal no son emociones. Entonces tenemos Ujú. que aprender a identificarlas y verbalizarlas con nuestros hijos para poder enseñarles a cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, una vez identificado el problema, puedes buscar una estrategia o una solución. Ujú. Claro, entonces como ya la tenemos etiquetada, Ujú, podemos ya luego en un momento que estemos más calmados, como conversar de qué nos ayudaría, porque a ujú, cada niño es distinto, les ayuda distintas cosas, así es. qué nos ayudaría en ese momento, ¿no? De Ujú, repente si está frustrado, enojado, decirle, ok, te sientes frustrado, ¿no? Y ya cuando un momento que esté más calmado, decirle, mira, cuando estás frustrado, cuando estás enojado, ¿qué te parece si respiramos, ¿no? Entonces ya tienes ahí ujú, una herramienta. De repente, si a tu hijo no le funciona mucho la respiración, comentar con él, ¿qué te parece si esta vez, no sé, vamos por un vaso de agua? O te gustaría de repente que te abrace en ese ujú. momento. Entonces, un poco también conversar con ellas con ellos qué herramientas tenemos, también nos ayuda como a cuando suceda ellos digan, ah, hablé con esto de papá, con Ujú. papá, hablé con esto de mamá, ¿no? Entonces decir, ah, ok, Me puede ya, ayudar, ya me puede ayudar, ¿no? Porque así ya es. lo conozco, de repente no es algo tan nuevo que me lo están diciendo Ujú, en ese momento que estoy frustrado, sino también me lo han puesto en otros momentos, ¿no? Entonces, como claro. estar un poco más abiertos a intentarlo. Y esto que dices de intentarlo no necesariamente en el momento que el niño esté enojado, ¿no? De repente Ujú. ya como papá, como mamá, ya sé que mi hijo está enojado, entonces le voy a dar un peluche para que lo abrace fuerte, pero quizás mi hijo no necesita el peluche y no Ujú. necesita abrazar fuerte. Quizás mi hijo cuando está enojado necesita aplastar algo como una plastilina, entonces
yo cuando estoy haciendo plastilina con él y está calmado, puedo enseñarle, ¿sabías que la plastilina también ayuda cuando estás enojado? Entonces ya esa información pasa a su cerebro y por aprendizaje y por asociación, que es lo que tienen los niños, es la forma en cómo aprenden muchos, asocian ese momento de la plastilina también cuando están enojados, porque recuerdan, ¿no? La plastilina sirve para amasar y cuando yo tengo mucho enojo, identifico que mis reacciones son con las manos. Entonces también puedo utilizar la plastilina como un elemento o como una técnica de autorregulación. Claro, y con eso me haces acordar, Fabi, también lo importante que es que ellos puedan conocer cómo se siente la emoción en su cuerpo, ¿no? No solamente etiquetarla, sino también poder ir diciéndoles mientras la siento, mira, veo que estás enojado, por eso estás poniendo los puños de repente cerrados, por eso de repente estás zapateando, respirando más rápido, de repente la carita se nos pone roja. Exacto. O frunces el ceño. Ajá, entonces, claro, contándole cómo se sienten en su cuerpo, ellos también mismos van reconociendo la siguiente vez que se sientan así ya no esté papá, ya no esté mamá, ellos mismos ya se dan cuenta que están con esa emoción, ¿no? Entonces también se les hace mucho más fácil, claro, regularse porque, digamos, ya pueden entender qué es lo que está sintiendo, ¿no? Así es, que un niño pueda identificar por sí solo cuáles son sus reacciones es un poco difícil, sobre todo si hablamos de niños más chiquitos, ¿no? De 4, 5 años, 3 años. De repente hasta un niño un poco más grande, 6, 7 años, que no le gusta reconocer sus emociones porque claramente las emociones desagradables son mucho más difíciles o complejas de manejar, pero que de igual manera le sirve a este niño poder identificar estas reacciones para ayudarse. Entonces ya hemos identificado que estamos molestos, tristes, enojados, de repente hasta un poco aburridos, pero también identifico cuáles son mis reacciones, cuáles son esas palabras, cuáles son esas frases, cuál es ese tono de voz que uso, que de repente hace que los demás vean que yo estoy sintiendo algo que no me agrada, ¿no? Como enojo, como frustración o como tristeza, entre otras. Claro, y también conversar con ellos que, ojo, no porque se sientan enojados, no porque se sientan de repente un poco frustrados, quiere decir que van a llegar a golpear, a gritar, ¿no? Entonces también es bastante importante poder conversar con ellos de, ok, ¿cuál es una reacción que puedo hacer una acción correcta cuando estoy enojado y qué sería una acción incorrecta, ¿no? Entonces, así es. Conversar con ellos de repente qué sí podemos hacer, de repente voy a poder, no sé, cruzar mis brazos, de repente voy a agachar la cabeza, eso podría ocurrir, pero qué cosa no puede ocurrir, de repente golpear a otro, gritar, ¿no? Poner un límite también, ¿no? Porque muchos se confunden cuando hablamos de disciplina positiva, cuando hablamos de inteligencia emocional, cuando hablamos de entender, validar las emociones, en permitir que el niño o la niña pueda de alguna manera reaccionar frente a otros. Es que está enojado, es válido porque está enojado y no es de esa forma. Nosotros lo que decimos es validar las emociones significa etiquetarlas, nombrarlas, decirlas, expresarlas. Sin embargo, vamos a las conductas. Las conductas son las que nosotros tenemos que aprender a regular. Y como tú bien dices, hay un límite para todo, ¿no? Tú puedes sentirte muy enojado, muy triste o de repente muy frustrado, pero no es motivo o no es justificación para dañar a otros. Claro, ¿no? Y eso también forma parte de todo lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Yo me conozco, sé cómo me siento, pero igual tengo en cuenta a los demás, ¿no? Y cómo se sienten también de repente los demás, cómo están actuando también los demás. Entonces es un todo también. Así es. Bueno, retomando un poco con el tema de límites, también es importante entender, como decíamos, que todo tiene un límite, toda conducta tiene un, ok, hasta aquí puedes hacerlo, hasta aquí está permitido, y ya después de esto no está permitido, ¿no? Y justamente enseñarle eso a los chicos a veces conlleva muchos conflictos porque demanda al adulto un nuevo reto, y es el saber regularse en una situación y a su vez regular a su pequeño, ¿cierto?
Claro, y ese tema de los límites también es un tema bien Ujú. interesante, ¿no? Que ya también podemos tocar de repente en otro podcast, Así ¿no? Pueden es. comentar si les interesaría porque también es un tema bastante Ujú, amplio de cómo pongo límites en casa, ¿no? Porque ujú. como decimos, al momento de la autorregulación, cuando tengo los límites claros, también me ayuda mucho más a regularme más rápido, ¿no? Si Así yo no es. tengo el límite, no sé hasta dónde puedo llegar, no sé por dónde tengo que ir, no sé por dónde empezar, entonces me frustro más, ¿no? Me Así enojo, es. también nosotros, ¿no? Cuando tenemos de repente el qué tenemos que hacer, conocemos el Ujú. camino, tenemos la herramienta, se nos hace mucho más fácil regularnos a cuando no hay No hay límites, ¿no? límites. Y se nos hace como un enredo, no sabemos Complicado. eh, ¿Por por dónde dónde empezar? empezar. O Ujú, como que comienzas a ver que la estrategia que querías usar ya no te funciona. ¿Y por ujú, qué a la otra mamá sí le funcionó? ¿O por qué de repente, pero esto lo vi en un video de psicología, ¿por qué no me funcionó? Y es que ujú, vamos a hablar ahora de las neuronas de espejo, ¿no? Que es ujú, esta capacidad que tiene el adulto de regularse y a la vez con eso transmitir a su hijo esa regulación. Si yo estoy calmado, mi hijo está calmado, pero si mi hijo está desregulado y yo ujú. también estoy desregulado, va a ser un poco Claro. difícil poder manejar, ¿no?, la situación. Ujú. Por misma imitación, ¿no? Ujú, Si yo te veo y estás gritando, enojada, ¿qué le pasó a mamá? Está muy desesperada, yo por misma imitación también voy a estar así, ¿no? Si yo veo que exacto. mamá está firme en sus límites, está calmada, está segura de ella misma, eso también me da seguridad a mí y al Ujú. final hace que me pueda regular más rápido, me pueda calmar, ¿no? Así es, y Ujú, qué importante es lo que tú dices de si yo veo, ¿no? Si yo veo al adulto que está conmigo, sea profesora, profesor, mamá, papá, abuelitos, quizás, porque muchas veces creemos que es, pero yo le hablo tranquilo, claro, pero ¿cómo ujú, son los gestos? ¿Cómo son las ujú, posturas que tú tomas ante este niño o niña, ¿no? claro. El gesto de, te estoy diciendo que te Ujú, portes bien. Entonces ya voy dándole cierto énfasis a mi voz, mi cara, mis gestos de los ojos cambian. Algunos usan incluso hasta la cejita y he tenido muchos papás en consulta que me refieren lo mismo. Mi hijo, mi hija parece un adolescente, ¿no? Tiene 3 años, tiene 5 años y me contesta. Claro, pero de repente en casa tampoco estamos aplicando el hablar con respeto. ujú, Entonces vamos a ver que si el adulto está desregulado, vamos a tener más probabilidad de que el niño se desregule con mayor facilidad. En ujú. cambio, si el adulto comienza a ser firme, comienza a ser de repente un poco más tranquilo, comienza a regularse con mucha más facilidad, el niño va a poder imitar, ¿no? El Ujú, niño va a poder entrar en este camino de autorregulación y bajar un poco esas revoluciones que tienen en casa para poder trabajar juntos en el proceso de gestión de emociones. Y ujú, para este tipo de conductas que hablábamos, creo que es importante dar un segundo tip del tiempo fuera. ujú. El tiempo fuera es una herramienta, ¿cierto, Cris? Claro, es una herramienta que consta un poco de tener como decimos, tiempo fuera, ¿no? Ujú, Que es tomarnos un espacio para salir del momento en donde estamos, ¿no? Y son unos minutos donde cortamos la situación donde estamos para conscientemente calmarnos, ¿no? así es. Ujú, Es esta herramienta que usamos para salir de ese espacio que de repente nos ujú, está generando enojo, fastidio, incomodidad y también poder regularnos, no saber que quizás el espacio donde estoy en ese momento no me está haciendo bien, no puedo quizás trabajar como yo quisiera, no llego a comunicarme con mi hijo, con mi hija como a mí me gustaría, siento que de repente nos faltamos el respeto o que quizás yo le alzo la voz, ella me alza la voz y ujú, comienza a ser una pelea constante entre padre e hijo o entre madre e hija claro. y Ujú, no es la solución, ¿cierto? ujú. Claro, entonces en ese momento yo como mamá, como papá, Ujú, digo, ok, voy a tomar este tiempo fuera, ¿no? Estos minutos, tanto para yo calmarme como para mi hijo también, ¿no? Son unos minutos que me tomo para concientizar qué es lo que está sucediendo, así para es. volver a la realidad y poner en práctica las herramientas que sé, poner en práctica un poco más consciente todo lo que está pasando,
Entonces me puedo tomar 1, 2, 3 minutos hasta que yo ya me sienta calmada para poder regresar a la situación, ¿no? Y por eso tanto decimos que hay tiempo fuera para tanto para padres como Como para para hijos, hijos, ¿no? así es. Para padres cuando creemos, como cuando nos sentimos tan enojados que creemos que no les podemos dar este ejemplo, esta firmeza que ellos necesitan, entonces nos tomamos también nuestro tiempo, ¿no? Ujú. Y también en nuestros hijos también, cuando sentimos que ya están muy desregulados, que están faltando el respeto, están cruzando mucho los límites, también podemos hacer que ellos mismos se tomen Se tomen un un tiempo. tiempo fuera, ¿no? Así es, y Ujú, sobre todo lo que dices es enseñarles a los niños a que esto es una herramienta. Entonces, ujú, cuando vamos a aplicar una herramienta, y acá creo que podemos añadir otro tip más a toda esta lista de cosas que hemos venido hablando sobre gestión de emociones, también es importante la prevención o la anticipación. ¿A qué me refiero? Yo no puedo esperar con papá como mamá decirle, ya, vamos a hacer tiempo fuera, o ya, eh, tú estás demasiado enojado, te sientes demasiado molesto, frustrado, te vas a quedar acá y en esta ujú, esquina te quedas. Entonces ya se ve más como un castigo que ujú, como algo, un beneficio para el niño para poder regularse. Desde el punto de vista de los niños se siente como si fuera un castigo. En cambio, si tú, papá o mamá, anticipas, ¿no? Que cada vez que de repente mamá o papá se sientan muy enojados, van a buscar salir, ¿no? Del ujú, lugar o van a buscar un espacio para cada uno, va a ser mucho más fácil que papá o mamá vuelvan a la calma y trabajar en ayudar al niño o a la niña en este caso. ujú, Entonces, anticiparle a los niños por qué estamos haciendo ese tiempo fuera es de ayuda para esta transición entre estoy enojado, no pienso con racionalidad, estoy muy molesto, no puedo ser racional en ese momento, pero entiendo que